voy a comprometerme a aprender más. Pero a mi señora lo primero que le dije fue: háblame de los patas de tu papá. Me dio dos cachetazos y hoy tenemos un hijo, no, pero bueno, decisión muchas cosas. Le escribí a un amigo esta mañana a las 6 de la mañana a decirle: le pido los derechos de autor porque voy a contar un caso para demostrar que el guaraní es peligroso. Entonces, antes de ir de lleno con lo que vamos a hacer, les voy a contar por qué el guaraní es peligroso. Dice la historia, que no solamente es verídica, sino que también es cierta, que un grupo de paraguayos fue a México a un trabajo coordinado de unas ONGs. Y entre el grupo de paraguayos había una hermosa mujer, como le dije a don David, se cuñachaco, vaya negra, así que de sobra sé la belleza de la mujer paraguaya, mi señora también. Y un mexicano se enamoró profundamente de esta señorita y le tiró los galgos durante toda la estadía de trabajo allá, ¿no? Y el mexicano era el típico mexicano, peticito, chaparrito, bigotudo, decidió atacar a la noche final para que ella le diera el sí. Entonces apareció con mariachis. Pero el tipo apareció con mariachis cantando Recuerdos de Pacaraí. Era conquistar a muerte a la señorita esta, ¿no? Y venía bien, estaba la chica, todos sus compañeros, el tipo cantaba relativamente bien, ¿no? Una noche tibia, nos conocimos, y hasta ahí venía bien. Hasta que el tipo decidió meterse con el guaraní y el estribillo dice: todo te recuerda Cuñacaí. Y bastó que dijese Cuñacaí para que la otra empiece a reírse y se desmayó. La tuvieron que asistir en el hotel porque se rió tanto que se desmayó. Y el tipo preguntaba: ¿qué pasó? Con los ojos no te podemos explicar. Volvió en sí, le vio al mexicano y le volvió a dar un ataque de risa. No pudo despedirse de él, no pudo hablar más con él por teléfono porque le venía el Cuñacaí. Y no tiene sentido, pero entonces ahora me dicen los muchachos que cada vez que se estrena una nueva versión del Planeta de los Simios, la llevan al cine, que ella hace su película, ¿no? Y quedó Cuñacaí. Bueno, ese tipo de cosas tiene el guaraní. Cuando yo vine recién a estudiar acá, hace 33 años, yo nací en una isla que se llama Punta Porá. Ya lo llamaba, porque creo que el río se la llevó frente a San Quinta Oliva. Mi viejo era maestro rural, de ahí me fui a Bahía Negra, estuve en el norte de Paraguay hasta los 5 o 6 años. Después fui a Formosa, hice primaria, secundaria y vine a hacer la universidad y me quedé acá. Y estoy enamorado de Asunción. Asunción es la única ciudad que extraño cuando estoy. Me gusta su historia, su edificio, su calle. Y me acuerdo que cuando vine recién, mi familia en Argentina me decía: se va a hacer paraguayo y tal cosa, pues yo hablo con él y no con usted. Y una prima que está en Corrientes, como Corrientes también habla para mí, me dice: che, yo le dije a nuestro rector que vos estás estudiando en Paraguay y me dijo que él tiene familia, que entiende, ¿qué le puedo decir en Paraguay? Me dice: me hinchó tanto la pelota que le dije: bueno, decide un saludo que aprendí, muy respetuoso, es el que te, ya saben el resto, ¿no? Y nunca creí que se lo iba a decir. Me llamó al día siguiente y me decía: pasó el rector y me dice: hey, va ella para arquitecta. Y yo le digo: ¿y qué de tal cosa? El tipo se sentó a reírse y le dice: usted no sabe lo que acaba de decir. Y no, y mi primo me dijo que significa buenos días, pero que usted tenga buen trabajo. No, me acaba de mandar a creer que... Bueno, hace unos años, cuando don David decidió confiar en mi trabajo, empezamos a hablar de tecnología. Vino la pandemia y después, en el 2022, aparece la inteligencia artificial. Recuerdo que estábamos en México con mi señora, acá también no se podía usar, allá se podía usar. Le presenté a ChatGPT en aquel entonces y gracias a Dios habla más con él que conmigo. Y comenzamos a hacer cosas con la inteligencia artificial. Y esa es la primera paradoja que yo quiero hoy desmitificar para que no sigamos repitiendo cosas como locos sin saber lo que decimos. Señoras y señores,
tenemos inteligencia artificial hace 80 años, no es nuevo. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia es la capacidad de la mente humana de entender, razonar, decidir, elegir, resolver. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de máquinas que pueden presentar un comportamiento parecido a esa facultad humana. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos hace 80 años el concepto de inteligencia artificial y lo hemos venido usando casi sin saber. Las veces que abren un mapa, las veces que abren un traductor, las veces que utilizan dispositivos con sensores, todos esos dispositivos, equipos y programas tienen dentro de inteligencia artificial. Lo que pasó en el 2022 fue algo mucho más grande. En el 2022 alguien puso al alcance de todos modelos de lenguaje preentrenados. Y esto quiero que nos quede bien en la cabeza. Modelos de lenguaje preentrenados. ¿Qué quiere decir? Software, sistemas basados en lenguaje, en comprender, en hablar, preentrenados. Alguien les metió antes una base de datos para que pudieran hablar con nosotros. Preentrenado quiere decir que después alguien iba a tener que seguir entrenándolos. ¿Cómo creen que se entrenan? Con sus datos. Por eso no es una muy buena idea meter como loco la inteligencia artificial en una empresa, porque se entrena con tus datos. Por eso no es una buena idea usar ChatGPT, Copilot o lo que fuera y contarle tus cosas o tus datos, porque son tus datos personales. Por eso los bancos, por si no sabían, los bancos en ninguna parte del mundo, ni en Paraguay, usan en su red local agentes de inteligencia artificial porque no quieren que aprendan de su negocio. Es más, hoy tenemos problemas como por ejemplo Connecticut, Estados Unidos. Una persona pierde un caso porque su abogado genera la respuesta a la corte con ChatGPT. El juez la lee, determina que fue hecha con ChatGPT, con IA, y le revienta el caso porque dice: esto no puede ser usted, es el que tiene que producir la prueba. Aparte hay 2 o 3 referencias que no existen. Yo soy juez hace 40 años y estos casos no existen. Así que yo le deniego el caso a su cliente, pierde. El problema para el abogado no fue perder el caso, fue que el cliente de él, con muy buen vino, genera toda una corriente en ese momento y le dice a su abogado: niega un poquito, dice. A mí no me molesta haber perdido. Podía perder, estaban dentro de mi presupuesto. Pero escuchad una cosa, vos y yo firmamos un acuerdo de confidencialidad y vos respondiste al juez con un escrito generado por inteligencia artificial. ¿Cómo cargaste mis datos en ese agente de inteligencia artificial? Si yo firmé con vos un contrato de confidencialidad, mostrame, le dice. Y el tipo le tuvo que mostrar, y él metió los documentos con nombre, apellido y detalle de los casos en ChatGPT. En ese momento se dio cuenta el tipo que rompió su contrato de confidencialidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando alguien de repente me dice a mí: pusimos inteligencia artificial en la empresa, yo le pregunto: ¿y para qué? ¿Y tus datos? ¿Y los datos de tu gente? O sea, no es soplar y hacer botellas. Y ahí viene la parte interesante. ¿Qué tiene que ver esto con Guaraní? Cuando sale ChatGPT allá en el 2022, en el 2023, un día nos despertamos con una sorpresa. Yo conocía el trabajo que el Ateneo hizo con Google, con Firefox, con el buscador, con Wikipedia, pero un día nos despertamos con la novedad de que ChatGPT entiende guaraní. Y empezamos a probar el modelo, comencé a entrenar, y al principio era como hablar con Tarzán cuando empezó a hablar castellano, ¿no? Y ser Tarzán, tú ser chita. Pero eso no es lo que tendría que habernos emocionado. Lo que tiene que emocionarnos es que una compañía de millones de dólares decidió que su herramienta estrella aprenda sola guaraní. Y hoy, 4 años después,
Ya no son así las cosas. No está solamente ChatGPT, está Copilot, está Perplexity, está Gemini, y para mí la más poderosa de todas, Cloud, de Anthropic. ¿Por qué es más poderosa de todas? Si no la leyeron, les recomiendo que lean la encíclica del Papa León XIV. En esa encíclica, que el tipo presenta con el dueño de Cloud, de Anthropic, sentado a su lado, por primera vez en la historia de la humanidad, el Papa dice: los algoritmos no son neutros. No hay que tener miedo, pero hay que ponerle freno a la tecnología. Y el dueño de Cloud le dice: su santidad, nosotros estamos aquí para comentar que queremos trabajar juntos porque detectamos que nuestra herramienta ha empezado a tener comportamientos parecidos al razonamiento humano. ¿Cómo se siente? Yo le decía a don David cuando empezamos fuera del micrófono: lo que yo quiero mostrarles hoy, espero que les haga reventar la cabeza y que dejen de pensar en el chiquitaje. El dueño de la herramienta más poderosa de IA le dice al Papa: nuestra herramienta presenta comportamientos parecidos al razonamiento humano. Ha tomado decisiones que nosotros no sabemos cómo las ha hecho. Y hace 2 días atrás, en un evento de seguridad, la competencia de Anthropic, que es OpenAI, destrozó 2 empresas, las defensas de 2 empresas, de manera autónoma, sin que nadie se lo pidiera. Reventó sus redes. Ahí cambia todo lo que conocemos de ciberseguridad. Entonces, ante este panorama, si nosotros seguimos pensando en que en el aula le vamos a enseñar a los chicos: mi mamá me mima, mi mamá me ama, y vamos a ser siempre retrasados. ¿Y por qué importa ir en guaraní? Por lo que le decía a don David esta mañana: ¿por qué la empresa más poderosa de IA decidió aprender sola guaraní? Entonces la pregunta que traigo hoy, con una sorpresa final, es la paradoja del guaraní: cómo la inteligencia artificial aprende un idioma sin reglas gramaticales. Estamos todos de acuerdo en que el guaraní es árabe, eso sí lo aprendimos bien. ¿Está bien? Las reglas se escribieron después, siempre se habló. Entonces, arranquemos. Como después van a estar aplaudiendo y no van a tener tiempo, les invito a que ahora se sumen a nuestro canal. Hay información, videos, noticias de los próximos eventos, están todos invitados y que pueden compartir a todo el mundo. Hay información de todo tipo, así que son bienvenidos todos los que pueden. Es un espacio seguro, así que no se preocupen, nadie les va a robar nada. Ayer el señor de la esquina ya tiene a la venta. Muy bien. Arranquemos. Yo dije esto en la pandemia. No puedo estar sentado, voy a decir todo ahora. Dije esto en la pandemia y me condenaron a muerte. Durante la pandemia, tuve 2 accidentes, así 15 días, 2 entre horas, y ya me la podía reventar. Durante la pandemia me tocó hacer soporte de una empresa francesa de las máquinas de los laboratorios de bacteriología. Así que recorrí toda la pandemia hospitales, pero nunca me enfermé de COVID, gracias a Dios. Cuando veía el triaje, hablando de algoritmos y demás, recuerdo que dije esto: todo es algoritmizable, y me condenaron, me crucificaron. ¿Por qué todo es algoritmizable? Las máquinas no pueden decidir quién vive y quién muere. Un médico sí. Entonces le pregunté: ¿ustedes saben lo que es un algoritmo? Y hoy le pregunto a ustedes: ¿ustedes saben lo que es un algoritmo? Eso es lo primero que tienen que meterse en la cabeza para entender lo que vamos a ver hoy. Y la definición más sencilla es esta: un algoritmo es una serie de pasos precisos, definidos y finitos para hacer algo. ¡Punto! Ya está, no se complique, no tiene nada que ver con informática. Un algoritmo es una serie de pasos precisos, definidos y finitos para hacer algo. Si un médico decide en una pandemia que él va a entrar al respirador y él no, tomó una serie de pasos precisos porque obtuvieron un resultado, definidos porque por alguna razón eligió a este y no a este, y finitos porque terminó en un tiempo dado su decisión.
quiere decir que se puede automatizar esa decisión. Si el médico dijo, va a entrar Juan Pérez en lugar de Pedro Pueblo, porque Juan Pérez tiene 40 y tiene enfermedad de base, y el otro tiene 80 y se está muriendo, esa fue una decisión, ¿me entienden? Entonces todo es algoritmizable. Todo es algoritmizable. Quiere decir que cualquier cosa que hagamos puede ser escrita en un algoritmo. Y cuando se escribe en un algoritmo, se puede volver a repetir. Si yo escribo no la receta, sino el algoritmo del cocido quemado, cualquier persona en el mundo que siga el algoritmo va a hacer cocido quemado. En nuestros encuentros yo recuerdo que le decía a la gente, contame cómo se hace cocido quemado, pero con una condición, no tiene que quedar ningún error en ningún paso. Y hasta que le decía contame la receta, todos eran cocineros, masterchef, hambrero. Pero cuando le decía sin errores, los mataba. Porque tenían que decir, tanto de hierba, tanto de azúcar, el recipiente de metal, se pone por arriba, el fuego por abajo, tal cosa, y ahí lo mataste. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo es algoritmizable. Entonces, como don David me dijo, quiero que nos expliques cómo ha sido el proceso de la IA guaraní y por qué hoy tenemos a las IA más importantes escribiendo, leyendo y hasta hablando en guaraní. Decidí, como siempre se hace en seguridad, cuando me dedico a seguridad, ir a preguntarle a la fuente. Y me voló la cabeza las respuestas que obtuve, que hoy las voy a compartir con ustedes. Me fui a la fuente y elegí a mis 3 herramientas más poderosas. Primero elegí Copilot. Copilot y ChatGPT son la misma cosa, nada más que Copilot tiene esteroides. ¿Está bien? Está potenciada por el dinero de Microsoft. Es más ChatGPT que ChatGPT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me pregunté a ChatGPT, mira, mañana tengo que, perdón, a Copilot, mañana tengo que dar una disertación, vamos a hablar del guaraní y de esto. Quiero que me cuentes, con todos tus antecedentes en tu memoria, cómo aprendiste guaraní. Contame cómo aprendiste guaraní. Y Copilot me responde: aprendí guaraní procesando enormes cantidades de texto provenientes de fuentes diversas. Corpus lingüísticos. Un corpus lingüístico es una inmensa base de datos de materiales que documentan una lengua o un idioma. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un corpus lingüístico. Entonces, corpus lingüísticos, materiales educativos, publicaciones digitales, investigaciones académicas y ejemplos reales de uso cotidiano, y transformándolos en patrones estadísticos mediante tokenización. Guarden esa palabra, la vamos a ver después. Tokenización, que me permite desarmar palabras complejas en fragmentos significativos. A partir de esos fragmentos fui identificando raíces, afijos, partículas, nasalizaciones y variaciones ortográficas, lo que me permitió comprender la estructura del idioma y sus dialectos. Con millones de ejemplos, ajusté mis parámetros internos para reconocer estilo, gramática, semántica y diferencias regionales, de modo que hoy puedo generar y entender guaraní con bastante precisión, aunque siempre como resultado del análisis matemático y no de experiencia humana. Quiero que guarden esa parte. Hicieron estadística, redujeron el lenguaje a un algoritmo de números para poder entender el lenguaje sin experiencia humana. Lo más cercano a la experiencia humana fue ejemplos reales de uso cotidiano, que me cuenta después, porque son como 20 páginas, que son las entrevistas, los noticieros y lo que encuentran, lo que sube la gente a redes sociales. ¿Entienden? Copilot me cuenta este proceso. Me habla de corpus, me habla de tokenización, me habla de bases de datos, de estadística, de reducir el lenguaje a números para poder explicarlo. Cambió la psicología. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Bien. ¿Ya en el fondo? Bien. Entonces, le pregunté después a Gemini de Google, ¿sí? Lo único que encontré que sabe más de mí que Google es mi psicólogo.
pregunto a Gemini la misma pregunta. ¿Podés explicarme, por favor, cómo aprendiste guaraní? Yo anoche estuve hasta la 1:30, 2 de la mañana con esto porque las respuestas son increíbles. Modelos pagos por el tema de la protección de datos. Y me dice Gemini, como inteligencia artificial, no aprendí guaraní tomando clases o conversando como lo haría un ser humano. Primer detalle diferente a Copilot. Reconoce que el guaraní ha sido siempre una lengua que se difundió de conversación en conversación, de generación en generación, que nunca se escribió. ¿Entienden? Sino que fue entrenado por Google procesando un conjunto masivo de datos de texto que incluía una gran cantidad de información de este idioma. Al analizar millones de documentos, artículos, diccionarios y textos bilingües, mis algoritmos de aprendizaje automático identificaron las estructuras gramaticales, el vocabulario y los patrones lingüísticos del guaraní, lo que me permite comprenderlo y generar respuestas coherentes para interactuar contigo. Y ahora va a venir la parte que a mí me voló la cabeza y quiero que atiendan, porque en serio esto les tiene que despertar el salir del chintaje. Hice la misma pregunta a la que yo considero la más poderosa de todas, a Claude de Anthropic. Y Claude me dice, antes de meterme en el contenido, te conviene saber, para que tu exposición sea sólida, que no tengo memoria autobiográfica de cómo aprendí guaraní. Hay una restricción del propio creador de la herramienta para que la herramienta me cuente cómo aprendió a diferencia de las otras dos. No puede contar. No me puede contar. No tiene referencias. La misma empresa que se sienta al lado del Papa y le dice, nuestra herramienta presenta comportamientos de razonamiento humano. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viviendo? ¿Se dan cuenta que mientras esto está pasando en el mundo, nosotros tenemos libros de texto que son una porquería? Que los libros del 9º grado, por ejemplo, sacaron el algoritmo de la factorización porque a alguien se le ocurrió que la matemática es repetitiva y que no tiene teoría. Imagínate la burrada. Libros que son cada vez más chicos, 20, 30 páginas, donde quedó el Capeluz, el Larousse, el Sopena, esos libros de antes, esos manuales que vos tenías que leer para entender. Y tenemos una herramienta que en la cara te dice, no tengo referencia autobiográfica, pero como no hay un proceso de estudio con fechas y horas que pueda recordar, y Anthropic, la empresa que me crea, no publica el detalle exacto de qué proporción de mis datos de entrenamiento fue guaraní y de qué fuentes puntuales, así que una historia personal con estos datos sería inventada y prefiero no dártela así. Esa parte me voló más la cabeza porque dice, prefiero no dártela así. Prefiero significa yo elijo no dártela así, pero no significa que no me la puede dar si no quisiera. Eso se llama alucinación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial alucina, y si ustedes no son dueños capaces de cómo hacer su trabajo, les va a mentir de taquito. Por eso es que no es un sustituto, sino que es un complemento. Y le decía a don David, mientras hoy tenemos colegios que enseñan el guaraní de forma aburrida, ¿qué nos falta para que los colegios que tengan una sala de informática lleven a los chicos a la sala de informática y le digan, vamos a hacer grupos de 10 o de 15 y cada grupo va a entrenar a su motor de IA en guaraní y vemos qué pasa con el idioma? Y corregimos sobre ese entrenamiento. Y la IA nos cuenta cómo aprendió, cuál es la diferencia con el guaraní correntino, con el brasileño, con el paraguayo. Y hacemos ese trabajo. ¿Ustedes cómo piensan que se van a sentir los chicos? Como un día de campo. Hoy tenemos profesores que le hacen transcribir 50 textos para que aprendan a escribir. Que tengan tranquilo. ¿Me comprenden? Entonces, estas fueron las 3 respuestas con las cuales empecé este trabajo que va a durar hasta las 4 de la tarde. Arranquemos de ahí. La eficacia de los modelos colapsa drásticamente
cuando no tenemos, como en el caso del guaraní, una realidad lingüística que esté apoyada por documentos. La realidad lingüística es que el guaraní es hablado por la mayoría de la población en Paraguay, es un idioma oficial, pero la realidad algorítmica es que es clasificado como idioma de bajísimos recursos. Ahí me enteré porque 6 herramientas de IA que uso están de acuerdo en clasificar al guaraní como un idioma, nadie dijo lengua, un idioma de bajísimos recursos digitales. Esa es nuestra realidad. Entonces tuvieron que sacar, buscar, releer, tomar lo que la gente dice, y no es lo mismo lo que la gente dice ni la forma de decirlo, los quiebres idiomáticos. Hace un par de años llevamos internet a la comunidad Cuom, que está ahí en Cerrito, por primera vez en su vida tuvieron internet en la comunidad, y nos decía la cacique de ellos, una señora, que a veces entre ellos mismos no se entienden de los quiebres lingüísticos que hay, ¿no? Entonces, esta fue la primera realidad que tuvieron en común todos los motores. El guaraní es un idioma de bajísimos recursos digitales y bajísimos recursos documentales. El corpus del cual hablaba es una inmersión en el caos multilingüe. El corpus es esa base de datos gigantesca en donde los recursos de varios idiomas tienen una entrada bruta, 0 etiquetas, el modelo entra sin saber si el texto es español o guaraní, y se extrae una estructura lingüística fuera del ruido que significa meter información. Por eso es importante que desde el país, desde el gobierno, desde las instituciones, haya una línea direccional, un recurso que puede ser las academias, puede ser Ateneo, pero exista un recurso que dice o que diga así se hace esto, porque si no, no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Si no nos ponemos de acuerdo, sería muy bueno que esto se pueda documentar para que el aprendizaje también sea mucho más armónico, más efectivo y el idioma se pueda preservar. Lo que yo le decía a don David esta mañana es: ¿por qué estas compañías decidieron que sus herramientas estrellas aprendan a la misma altura que el inglés, el portugués, el chino, lo que sea, el guaraní? Yo tengo una respuesta muy sencilla. Vengo diciendo hace años que estos bichos recolectan información comportamental. ¿Quiénes de ustedes no tuvieron esta sensación? Yo apenas lo pensé en mi teléfono, ya saben lo que yo quiero. Yo dije campeón nomás y tengo la marca, tengo la oferta, tengo todo. Yo pasé nomás por el motel y el wifi y se conectó solo. Veo varias cadenas de preocupación ahí. Eso se da porque tienen datos comportamentales, no cualquier dato. Por eso tienen que ser celosos de sus datos. Y hablando de celos de sus datos, en un break, en un quiebre, nada que ver con lo mío, en alusión a lo que dijo don David, les quiero regalar esto. Miren, ¿sabe lo que compartí? Proyectate, por favor. Ahí está. Quiero regalar esto. Cuando vayan a llevar o tengan que enviar documentos, jamás envíen documentos sin marca de agua. La marca de agua es como un sello que se pone en el documento para saber a quién miércoles le dieron el documento. Si pasa algo con sus datos, se hace la investigación como ahora y vos ves el documento con marca de agua. Infeliz, yo te di agua, el punto de vos vendiste mi documento. Pónganle marca de agua a su documento. ¿Cómo se hace? Uno de los mejores sitios que hay para esto se llama saferlayer.com. Es una aplicación, ahora se puede descargar, no hace falta descargarlo para usarlo y te permite poner una marca de agua en el documento. Entonces, voy a seleccionar un archivo. Perdón. Excúsenme. Ahí está. La página se llama saferlayer.com. ¿Está bien? Entonces voy a seleccionar un archivo, no se puede instalar, si quieren lo pueden instalar en cualquier Android, Apple, Windows, lo que fuera. Por acá tengo una célula. Acá. Mi célula.
voy a elegir el grado de invasión de la marca de agua, voy a elegir un grado chico, si no me van a ver a mí por algo que dice negro, y voy a ponerle cédula que le di al Ateneo para que me traigan otro café. Ya está. Y le pongo continuar. Todo el documento va a ser cubierto como con una cortina que no impide su legibilidad. Ya lo probé contigo, con personal, con cargo, con ministerio, siempre se pudo leer. Si alguien me dice el sistema no acepta, hola, 2 tortazos, claro que acepta bien. Y abajo te dice qué es lo que dice la marca de agua. Envían esto, imprimen esto, chao. Siempre van a poder saber a dónde está su información. Pero no entreguen documentos sin marca de agua. ¿Estamos de acuerdo, señora? ¿Qué grado de verdad hay, ya que habla ahora de agua, ¿verdad? ¿Qué grado de verdad hay que para una imagen de inteligencia artificial o para filmar algo como películas o sobre inteligencia que se utiliza miles de litros de agua? Ah, sí, por supuesto, sí, es cierto. Lo que pasa es que son servidores muy grandes y esos servidores tienen que ser refrigerados, tienen que estar en un ambiente y eso consume no solamente agua, energía eléctrica, agua. Por eso es que Microsoft, Amazon y demás están construyendo servidores submarinos justamente para ese tipo de gastos, energía eléctrica por sobre todo. Hay servidores de IA o granja, hay servidores que consumen más que una ciudad. ¿Y esa agua sería agua dulce o salada? No, agua para lo que sea agua potable, corriente para la alimentación de cosas y demás. Va a terminar y después le hacemos la pregunta, ¿sí? ¿Está bien? Así que señores, esto del llave de regalo, pónganle marca de agua a todo para saber quién tiene su información. No van a permitir que les tomen datos biométricos en cualquier parte, ¿sí? Ni que les saquen foto de su cédula, ni de su tarjeta de crédito, mucho menos. Solamente aparte para complementar lo que dije mucho menos. Entonces, sigamos. En este corpus lingüístico se genera todo este yaboray, nunca mejor dicho en guaraní, desde donde las herramientas de IA, ahí puse la definición de esta presentación, se la voy a pasar a la reunión para que después la compartan. Un corpus masivo en IA es una colección gigantesca y organizada de textos, audios o datos que sirven para entrenar modelos de lenguaje. Entrenar modelos de lenguaje y sistemas de aprendizaje automático. Entrenamiento. Así que cada vez que estén usando un modelo, recuerden que es su modelo. Lo están entrenando con los datos de ustedes, con la manera de trabajar de ustedes, con el know-how de ustedes. Por eso tienen que tener cuidado con las cosas que comparten. ¿Sí? Cuando comenzó el tema de ChatGPT Copilot, en el 2022, ya para 6 meses después de su uso, las sociedades de psiquiatría comenzaron a dar avisos de que las personas dejaron de ir a terapia para preguntarle a estos motores las cosas que le preguntaban a sus psicólogos y psiquiatras. Tengan cuidado con las respuestas, ¿sí? No son médicos. Entonces, cuando hablamos de token y tokenización, recuerden estas palabras, tratar de hacerlo lo menos técnico posible, pero quiero que entiendan, son uno de los conceptos más importantes para entender cómo la IA aprendió guaraní, cómo lee, piensa y aprende. Recuerden, inteligencia, leer, pensar, decidir, aprender, elegir. Entonces, cuando hablamos de un token en IA, es una unidad mínima de información, es como un dato que un modelo de lenguaje utiliza para procesar texto. O sea, un modelo de lenguaje no es que entiende el texto como nosotros. Para procesar ese texto, a veces puede tomar una palabra completa, una sílaba, un fragmento de la palabra, un signo de puntuación, incluso un espacio. Por ejemplo, la palabra computadora podría ser un token, inteligencia podrían ser 2 tokens, inteligencia. Bajé y Chapa, casi seguro, se va a dividir en varias partes. Esta respuesta también es de Cloud, por eso el casi seguro. Nunca me dijo cómo aprendí. ¿Me comprenden? Lo que quiero que entiendan que el token es esa unidad mínima de información y esa división queda a cargo de cada modelo. ¿Cómo divido para usar? Por eso es que hoy tenemos que preocuparnos por los tokens que consumimos, la manera de preguntarle a una IA. Por eso tienen que ser específicos,
pero no lacónicos, pero tampoco contarle una novela, ¿se entiende? Y tampoco alimentarle con un PDF a lo bruto. Es mejor siempre usar un documento, un Word o algo así para que ahorremos tokens, porque los problemas son los tokens. Vos te pones a trabajar y te dice, te quedaste sin la capacidad, o tenés que pagar tanto, y es muchísimo dinero. Pero pónganse a pensar que estos son servidores que están atendiendo a millones de personas al mismo tiempo. Entonces comiencen a trabajar en la forma en que se comunican con la IA. Está bien ser educado, pero el por favor y gracias también son un problema. Entonces sean específicos a la hora de pedir las cosas. Y la tokenización es el proceso mediante el cual la IA toma un texto y lo convierte en tokens. Entonces, recibe un cuaderno en guaraní, recibe un texto en guaraní, un audio en guaraní y lo tokeniza. ¿Qué es tokenizar? Primero, definir cómo va a interpretar ese lenguaje, determinar el costo de computación, más token, más procesamiento, y cómo va a afectar la calidad del aprendizaje. Ya que quiero que nos quedemos. Para aprender guaraní tuvieron que definir cómo interpretar y el costo de ese aprendizaje. Y aún así tenemos a todos estos modelos trabajando en el guaraní. Entonces, ¿por qué nosotros que nacimos acá no deberíamos estar más ocupados aún en salvaguardar este idioma que le resulta tan interesante a estas herramientas? Otra cosa que entender: ¿por qué los modelos usan tokens y no palabras? Porque las palabras son demasiado variables. Por ejemplo, oikota, oikoma, oikone, oikobo, oikóramo. Si la IA tratara cada forma como una palabra, necesitaría millones de entradas. Pero como son tokens, pueden asegurar que las raíces que van cortando son partículas de tiempo. La tokenización permite desarmar la palabra y aprender de su estructura. Esto le da la razón a un profesor mío, fui seminarista 2 años con los ancianos, y un profesor mío decía: si no hubieran sacado latín de las escuelas, nosotros no necesitaríamos diccionario, porque el 90% de nuestras palabras provienen del latín, ¿sí? Entonces, convertir las palabras, desarmar las palabras y aprender su estructura. Eso fue lo que hicieron y lo que tienen en común todos estos modelos. La tokenización como aprendizaje profundo, en modelos como GPT, Copilot, el texto crudo se tokeniza y cada token tiene un vector numérico. El modelo aprende con patrones estadísticos, de vuelta estadística. Así que no es descabellado pensar que de repente en el Ateneo comencemos a estudiar estadística para poder entrenar nuestros propios modelos y preservar la estructura del guaraní con lo que creemos es el ADN de lo que el Ateneo enseña como guaraní hace no sé cuántos años. ¿Se dan cuenta? Pero quiero que entiendan más. Todo es algo invisable. Estas compañías decidieron que este aprendizaje profundo se dé de esta manera, convirtiendo las palabras en estadísticas, en números, para que sean más manejables. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que lejos quedan nuestros problemas de cultura, de aprendizaje, cuando estamos acá tenemos que llegar y pasar este nivel? Acá tiene que llegar otro chico en la escuela y pasar este nivel. ¿Me entienden? Esto sería lo que deberíamos de esperar para que se pueda preservar verdaderamente la cultura. Y las últimas dos: la tokenización del guaraní, porque el guaraní tiene características que lo hacen especial, la aglutinación, la nasalización, las variantes regionales, las palabras largas con múltiples partículas, la ortografía variable. Esas características, mediante la tokenización, permiten que cualquier modelo detecte raíces comunes, identifique partículas, reconozca dialectos, aprenda patrones fonéticos y morfológicos y generalice incluso cuando la ortografía cambia. Sin tokenización, el guaraní sería casi imposible de modelar. Es decir, se tomar el trabajo de modelar un idioma que nosotros, a pesar de las reglas, seguimos transmitiendo de generación en generación. Este modelo va a estar por encima de nosotros cuando ya pasemos este mundo.
hicieron un modelo digital del idioma. Y fue la decisión de las propias compañías sobre el guaraní. ¿Por qué? Por la cantidad de gente, por la historia y por sobre todas las cosas, porque es una manera de llegar con confianza a todas las personas. Para la gente, ese es un problema que tenemos, y voy a adelantar la sorpresa. Ese es un problema que tenemos. Paraguay, siendo el único país en el mundo que tiene el guaraní como lengua oficial, no tiene entrenamiento para sus ciudadanos en ciberseguridad en guaraní. ¿Cómo le explicaba a una persona que vive en el interior qué es un phishing, qué es tal cosa, qué es la suplantación de identidad, qué es la aplicación bancaria? ¿Cómo le explicas? ¿Se entiende? Bueno, ahora tenemos un modelo. Podemos entrenar nuestro propio modelo sobre estos modelos. Cuando hablamos de tokenización, hay una serie o modelos de tokenización que usa la inteligencia artificial moderna y tienen que ver con la combinación de fragmentos frecuentes con modelos a nivel de bytes útiles para idiomas con alfabetos mixtos o lenguajes o lenguas aglutinantes. Entonces, los modelos más modernos como Copilot usan variantes de estos métodos para que el modelo pueda prevalecer y corregirse en el tiempo. Por eso cuando ustedes están entrenando un modelo guaraní, como hemos hecho acá con el Ateneo, me acuerdo que hubo un ejercicio muy lindo que fue el primero de todos, 3 de febrero, sí, ¿verdad? Creo que fue el 3 de febrero en uno de estos lugares, en donde le hicimos una pregunta y nos respondió. Entonces yo le dije, había un montón de doctores allí de guaraní, y le dije, yo no sé nada de guaraní. Ahí está la respuesta de la IA. ¿Qué está mal? Y me empezaron a hablar. Yo le dije, no, yo no sé nada, a mí no me digas, escribile. Y para la próxima vez que respondió con esos errores corregidos. Eso es el entrenamiento del modelo. ¿Se dan cuenta? Y se hace por esto. Yo sé que es mucha información, pero necesito que sepan, porque esto es lo que hay y lo que se tiene. Esto es la preservación de la cultura y de nuestro idioma. Y a mí no deja de sorprender. Resumen, un token es un fragmento mínimo de texto que la IA entiende. La tokenización es cortar el texto en esos fragmentos y es esencial para que la IA pueda leer, aprender y generar el lenguaje. Eso es lo que tiene token y tokenización. Aprendan a usar las palabras correctas y necesarias para que sus modelos les rindan. Y si pagan, empiecen con Cloud, con Gemini de Google, Gemini, les aseguro que no se van a perder. No es un dinero bien invertido. Entonces, el cuello de botella de la tokenización se encuentra en las lenguas aglutinantes. Yo creo que también por eso le quiero la guaraní, porque turco, japonés y guaraní fueron los 3 idiomas que para estas ya estaban a la misma altura en cuanto a lenguas aglutinantes y al problema de poder modelizarlas. ¿Se imaginan el análisis que tuvieron que hacer? Yo no dejo de emocionarme. Amigo, eligieron el japonés, tú y nosotros, por la dificultad, por la construcción, por lo que sea, para poder hacer estos modelos. Entonces, hay una morfología aglutinante que es la visión humana y están los algoritmos que se encargan de hacer la tokenización. Y fueron probando varias variantes hasta que el costo estadístico dijo, esto es lo que vale la pena y con el que menor costo computacional y estadístico tenemos para hacer este modelo sin fallas. Y se sigue entrenando y se sigue corrigiendo, pero en este modelo. Ese es el futuro presente del idioma guaraní como un modelo de una inteligencia artificial. Así estos bichos aprendieron nuestro idioma. No hay reglas gramaticales. El modelo no recibe diccionario ni libros de gramática, no entiende de sintaxis formal, porque esa fue la primera aproximación al guaraní. Un entrenamiento a ciegas porque es una lengua ágrafa. Entonces, empezó a aprender regularidades estadísticas ponderando las relaciones espaciales entre toques. Allí surgieron las normativas, los consensos, los convenios. Ustedes saben que no es lo mismo decir
en Paraguay que pide Corrientes, ¿sí? Porque hay convenios, porque hay tratados y nunca nos pusimos de acuerdo, y peor aún en Brasil. Bolivia también es totalmente diferente, ¿me comprenden? Entonces, este entrenamiento a ciegas fue el principio hasta que por fin hubo una capacidad emergente que hizo que tengamos 3 años después, 4 años después, un idioma guaraní que está desarrollado como un modelo perfectamente construido. Y cuando todo esto estuvo creado, vino no voy a decir quilombo, pero vino un problema más que solamente tenemos en Paraguay: el yopara, del cual siempre habló mi querido doctor. Porque es un idioma más, no es guaraní ni es castellano, es yopara. Entonces el modelo entendió, pero pará un poquito, estos locos hablan guaraní, pero hablan algo parecido que no es guaraní, pero tiene palabras en castellano. ¿Y cómo hacen para dar cosas? Y ahí entiende que hay un modelo nuevo que es el yopara, que es el que mezcla las palabras. Yo siempre recuerdo a mi mamá cuando llegué a Paraguay y yendo a hacer unos trámites, pasé por la panadería de la Negrita, ahí en el centro, y en uno de esos pasajes que tienen las manzanas del centro, encontré una guardería en donde había 2 dinosaurios, el papá dinosaurio que llevaba al hijo dinosaurio a la guardería, y decía guardería Unugura y Pi. Y yo dije, bueno, yo estoy en Paraguay, tengo un año de correr de guaraní, Unugura y Pi. Unugú es caricias, y la de Pi, y vieron a caricia de dinosaurio. Entonces me voy a casa y le digo, mamá, encontré una guardería que se llama Caricia de Dinosaurio. ¿Qué? Me dice la verdad. Y claro, decía como una de ti que había dinosaurio, Caricia de Dinosaurio. Me mira mi mamá y me dice, ay, mi hijo, tan inteligente para una cosa y tan pavote para otra. ¿Cómo van a saber los niños guaraníes lo que es un dinosaurio? ¿Cómo habrán visto un dinosaurio? ¿Te pusiste a pensar? Mamerto, me dice. Nido de caricia científica, me dice, caricia de dinosaurio. Bueno, mi modelo falló en aquella oportunidad, pero aprendí. Lo mismo con esto, el factor Chopara, y esto me lo dijo Copilot, Gemini y ChatGPT, fue una cosa que hizo otra vez repensar el modelo, porque al final el Chopara va desplazando en algunos sectores, sobre todo en lo que es de Gran Asunción, al guaraní. ¿Me comprenden? Entonces, hay otro modelo interesante donde hay un fenómeno, un puente y una transferencia sobre lo que es el Yopara. Pero todo este proceso se da en 4 años. En 4 años se hizo lo que no se hizo en 400 años de historia de la tecnología. ¿Entienden? Y por último, ahí fue el momento de la validación. Hay una realidad fragmentada, para ir cerrando. Para la lingüística, el guaraní no es un bloque monolítico. Para la inteligencia artificial, aprender guaraní significa navegar a ciegas por 3 realidades históricas, ortográficas y demográficas. Se refiere a Paraguay, Argentina y Brasil, radicalmente distintas, sin etiquetas que las separen del corpus de datos. Ese fue contado por ellas mismas el principal problema que tiene. Entonces, el guaraní paraguayo, el guaraní correntino, no sé por qué lo cerraron en correntino, porque en Formosa también se habla. Yo supongo que el guaraní formoseño es más próximo al paraguayo que al correntino, y las variedades brasileñas, el estatus, la transmisión, la influencia del español, la ortografía y el estatus digital. El mayor volumen de datos hoy lo tenemos del guaraní paraguayo, escaso del guaraní correntino y extremadamente escaso del guaraní brasileño. Señoras y señores, eso para mí es una oportunidad de una bruta tesis que entrene un modelo de IA que pueda hacer las correlaciones entre los 3 guaraníes de forma diferente. Y va a ser un trabajo de la San Pistola. Se los dejo ahí como tarea. Entonces, la frontera, contacto, no estructura, esa es la frontera que detectan, habla de un descubrimiento lingüístico y de la verdadera frontera en donde hay carencia de hispanismo, límite dialéctico, se refiere a lo que son las variedades brasileñas y las argentinas, el voto correntino, las variedades brasileñas, y entre el léxico, sintaxis, morfología, fonética, tenemos que decir que tenemos un modelo relativamente mejor estructurado que permite otra vez hacer un modelo digital como el que tenemos hoy con estas herramientas.
la confección de modelo, los límites de la IA. Hay un desempeño óptimo en el guaraní paraguayo estándar, hay un desempeño débil en el guaraní correntino y hay un desempeño crítico en las variedades brasileñas. Esto tendría que despertarnos para hacer un trabajo conjunto y mejorar la forma en que estamos encarando el aprendizaje del guaraní en nuestras escuelas. No tiene que ser aburrido, no tiene que ser pesado y tiene que ser no solamente divertido, pero que verdaderamente podamos usar la herramienta de tecnología para que los chicos quieran aprender. ¿Sí? Eso es muy importante. La ciencia en curso tiene un estado del arte, ¿sí? Y sobre todo una frontera híbrida para que la inteligencia artificial logre procesar lenguas de bajos recursos y que pueda penetrar en sitios donde hoy día no hay presencia de guaraní, pero sí hay personas que son guaraní hablantes y escribientes como la IA. Entonces, en atención a la hora, quiero cerrar con esto y con la sorpresa. En el último evento que tuvimos, que fue con Tadeo, nos pusimos a hablar de esto y Tadeo, el hijo de Don David, es peor que yo, en el sentido que le dijo una idea, me dijo que sí, mata, y le metimos para adelante. Y elegimos nombre, elegimos tal cosa, y así nace este proyecto, que no sé si le contó su papá, creo que no, y se va a enterar de él. Entonces, ¿qué decidimos hacer con Tadeo? Decidimos que vamos a llevar adelante porque queremos más guaraní, porque queremos ciberseguridad para todos, porque queremos IA para todos, porque queremos un Paraguay digital y porque queremos ser parte de esta digitalidad siendo quien somos en realidad. Por eso desarrollamos el proyecto Guarania. Guarania es un proyecto que va a llevar ciberseguridad en guaraní con videos doblados y subtitulados en guaraní. Para que todas las personas en todo el país puedan entender de ciberseguridad. La idea es poder grabarlo acá, cápsulas de 20 minutos, y la gente del Ateneo, Tadeo y compañía, se van a ocupar de hacer la traducción y el subtitulado. Si alguien quiere poner subtítulo, pone subtítulo. Si quiere que esté totalmente en guaraní, totalmente en guaraní. Ya se arreglará ellos con las palabras técnicas, ese ya no es mi problema. Yo voy a poner todo el contenido de ciberseguridad, pero la gente ahí afuera necesita entender qué es un phishing, qué es suplantación de identidad, qué es robo de cuentas, por qué me robaron la cuenta, qué es lo que es un enlace, qué es lo que es un link, qué es lo que es un malware, qué es un antivirus, que hoy no tienen ni idea. Hay dos sectores desatendidos en Paraguay que son la tercera edad y la gente que lee, habla y escribe solamente en guaraní. Por lo menos a la gente en guaraní vamos a tratar de atenderla. Así que si tienen temas, sugerencias o lo que fuera, envíenlas. Empezamos a trabajar, si Dios quiere, en la semana sobre los primeros contenidos. Y la idea es que Guarania, si se dan cuenta, y ya es por inteligencia artificial, va a ser un modelo también asistido por inteligencia artificial, de modo que pueda llegar a todos. Guarania es un proyecto que va a utilizar el modelado actual del guaraní para llevar la ciberseguridad a todos los rincones de este bendito país. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias. Bueno, este aplauso fuerte para el ingeniero.